Voz de la Patria Grande. Volvemos con las noticias y retomamos la información de último momento porque el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, confirmó la muerte del candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, tras sufrir un atentado con arma de fuego. Según testigos presenciales, luego de ser baleado, Villavicencio fue trasladado a un hospital cercano donde permaneció en estado grave hasta fallecer. Fernando Monroy nos espera en directo con más datos. Hola Fer, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos, por favor, qué se sabe sobre el atentado contra Fernando Villavicencio. ¿Qué tal, Nicolás? Sí, hay consternación en Ecuador por el asesinato al candidato presidencial. Fernando Villavicencio ha sido asesinado a las 6 de la tarde con 20 minutos, así lo han indicado las autoridades. De acuerdo a la información preliminar con la que se ha podido contar hasta el momento, varios sicarios que llegaron en motocicletas y vehículos atacaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien contaba con resguardo policial, y a pesar de ello atacaron al candidato presidencial, lo mataron con varios tiros en la cabeza, así como también han indicado las autoridades que hay heridos, sin precisar la cantidad de personas que han resultado afectadas por este atentado contra el candidato. Veamos un video del momento del ataque. El candidato presidencial Fernando Villavicencio iba a lanzarse por el movimiento Construye, la lista 25, y hay consternación en todo el país por lo que está ocurriendo. Aún no hay información oficial sobre lo que ha generado esta consternación en todo el país. Sí ha habido reacciones por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Él ha expresado su consternación frente a este atentado contra el candidato presidencial, así como también los heridos. Escuchemos las declaraciones de uno de los familiares del candidato presidencial. Recibí la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la clínica de la mujer. Aquí en la clínica de la mujer. Estuvimos a pocos metros aquí en las instalaciones del Colegio Anderson y saliendo recibimos unas ráfagas de 40 disparos, saliendo Fernando indudablemente, y unos están heridos, otros posiblemente están graves, y Fernando desafortunadamente recibió disparos al parecer en la cabeza. Nos acaban de confirmar el equipo médico que ha fallecido. Es un dolor indescriptible, es un dolor indescriptible. El presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter dio sus condolencias a los familiares del candidato presidencial Fernando Villavicencio, así como también afirmó que se van a reunir en Carondelet en varias autoridades, por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la fiscal general del Estado, así como también el presidente de la Corte Nacional de Justicia y otras autoridades, para poder esclarecer lo que ha ocurrido a pocos días de que se realice un debate presidencial de cara a las elecciones anticipadas que están previstas para dentro de poco, de 2 semanas, por lo cual crece la incertidumbre en el país y la consternación por este ataque al candidato presidencial Fernando Villavicencio. De acuerdo a la información preliminar, él salía de un coliseo donde estaba llevando un mitin político con una gran cantidad de sus seguidores, cientos de seguidores que estaban junto a él. Y al salir de este coliseo en el norte de la capital, ahí llegaron los sicarios y lo atacaron con una ráfaga de disparos, a pesar de que contaba con un fuerte resguardo policial, y esto no pudo detener que balas llegaran al cuerpo de Fernando Villavicencio. El candidato presidencial fue trasladado al Hospital de la Mujer, sin embargo, ya había muerto en el camino. Lo que han dicho las autoridades es que al llegar al Hospital de la Mujer solo se pudo confirmar su deceso. Y hasta el momento ya han declarado varios candidatos presidenciales frente a este acontecimiento. Escuchemos las declaraciones de Jan Topic.
Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. Este es un asesinato más que ocurre en Ecuador, que deja consternado a todo el país, y hace pocas semanas ya veíamos también el asesinato al alcalde de Manta, que también dejó graves daños en la moral de la ciudad de la costa ecuatoriana. También hemos visto en años anteriores, en las últimas elecciones, que se estaban realizando ataques directamente a los candidatos para varios distritos locales en este país, por lo cual aumenta la violencia, se cuentan por decenas los muertos día a día, así como también los enfrentamientos entre las bandas que hay en esta nación, que se están buscando una lucha entre sí por el poder del narcotráfico. Aún no se han descubierto, no se han revelado la información por parte de las autoridades de qué estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de un ex asambleísta, también un investigador polémico que habría revelado una gran cantidad de información sobre presuntos actos de corrupción. Seguimos en estudios. Bien, gracias Fernando por la información, seguimos en contacto. Y bueno, sobre esta tragedia conversamos en directo ahora mismo con el analista internacional de seguridad, Daniel Pontón. Hola Daniel, bueno, gracias por atendernos rápidamente. Acaban de asesinar a un candidato presidencial, a Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que se puede comentar en principio? Bueno, detrás de esta lamentable muerte, creo que hay un país atónito que ciertamente no encuentra explicaciones de este tema. No ha habido antecedentes en la historia del país sobre estas situaciones. Creo que va a traer mucha cola en materia política, y obviamente esto se reconfigura, cambia el cuadro que decimos acá en Ecuador de una manera bastante drástica, ¿no? Me parecería que en los próximos días vamos a ver un poco cómo va a ir bajando a esto, pero claramente es un golpe muy fuerte, ¿no? Daniel, ¿y esto de qué manera cree que puede llegar a afectar a los comicios que tendrían que llevarse a cabo el 20, ¿no? El 20 de agosto. Bueno, a una semana y un poquito más de llevarse los comicios, la muerte de un candidato va a generar alteraciones. El hecho de tener una papeleta ya impresa con el nombre, con la cara de él, creo que eso va a traer algún tipo de contratiempo a nivel de la institución electoral. También el tema de seguridad es un tema que hay que pensarlo. Me sorprende, sí, la desprolijidad con la cual se manejaba la seguridad de los candidatos. Claramente se ve en los videos que se han circulado que el señor no estaba protegido, no tenía protocolos de seguridad adecuados, y eso también sorprende muchísimo por la pasmosa y casi inoperante reacción del gobierno para hacer algo frente a esto, ¿no? Hace 15 días mataron a un alcalde de una ciudad muy importante del país, y lastimosamente eso está pasando en este momento, ¿no? Entonces me imagino que eso va a generar algún tipo de decisiones que van a ser tomadas en los próximos días respecto a qué va a pasar con los comicios. No descartaría que haya un aplazamiento de las elecciones, ¿no? Habían informado que Villavicencio ya de alguna manera había solicitado la protección como otros candidatos, según lo que usted me dice y según lo que pasó, ¿no? No es suficiente. ¿Los otros candidatos corren riesgo también? Por supuesto que sí. Los candidatos corren riesgo. A ver, el país en el último año ha vivido un episodio dramático en materia de violencia política. Han sido varios atentados, varios como autoridades, candidatos han sido asesinados, han sido amenazados. Aquí tenemos hace 15 días la muerte de un alcalde, ahorita hay un candidato presidencial muerto, asesinado. O sea, la situación es dramática. Yo creo que aquí el Estado ha sido totalmente inoperante en buscar una adecuada protección de sus candidatos, ¿no? Y yo veo los acontecimientos. El video que circula ahorita demuestra una clara desprolijidad, una clara incompetencia del Estado por proteger a sus candidatos, ¿no? Daniel, y quería preguntarle qué piensa de lo que, bueno, Guillermo Lasso ya se ha manifestado
¿no? Con respecto al crimen, dice que ha llegado muy lejos la organización del crimen y promete que recibirán todo el peso de la ley. ¿Cuál evalúa usted que puede llegar a ser la respuesta del gobierno, concretamente, digo, no? Yo no veo ningún tipo de respuesta. O sea, si hace 15 días estábamos lamentando la muerte de un candidato, de un alcalde, y supuestamente íbamos a... Eso generaba alertas a nivel de la inteligencia del país para buscar a candidatos o autoridades con perfiles de riesgo. Había que dar una protección mucho más fuerte, más profunda, y no se ha hecho nada. Entonces, no sé hasta de qué reacción o de qué tipo de respuesta puede dar, ¿no? Porque aquí no se trata solamente de hablar, se trata de hacer. Fernando Villavicencio había recibido amenazas en las últimas semanas, él tenía un perfil de riesgo muy alto, pero lo que veo aquí es que por parte del gobierno no ha existido ningún tipo de capacidad de cambiar esa situación, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Estamos llegando a este país, porque obviamente cambia el cuadro político se altera, va a generar mucha inestabilidad y en general eso lo va a sufrir el país, ¿no? Daniel, también le quería preguntar, digo, es muy temprano todavía para evaluar en profundidad qué puede llegar a haber motivado este atentado, pero ¿usted tiene alguna idea con respecto a lo que se comenta internamente en el Ecuador, con respecto a las posibilidades que puede haber? Bueno, él se sabe y así lo ha revelado por fuentes periodísticas y también oficiales de que ha recibido amenazas serias en su vida. Él fue ciertamente un candidato, un político que estuvo muy involucrado en temas de denuncias contra corrupción, contra mafias, y eso al parecer pudo haber sido un móvil, no sé si es lo único, pero también no descartaría que hay intereses políticos muy oscuros que están detrás de todo esto, ¿no? Obviamente, toda la oposición, en este caso, al correísmo va a echarle la culpa de ellos a esta situación. Sin embargo, me parecería que eso todavía está muy, muy fresco para poder saber cuáles son las consecuencias de esta situación, ¿no? Pero va a alterar el cuadro político, eso no tengo dudas. Voz de la Patria Grande.